Hoy vamos a hablar del diálogo interior. Y claro, ustedes se preguntarán, como lo hago yo también, ¿qué es el diálogo interior? Y ya que tenemos aquí a un médico acupuntor y sobre todo psiquiatra o especialista en psiquiatría y tratamiento del dolor, como es Daniel, vamos a aprovechar para preguntarle qué es el diálogo interior. ¿Qué es? Buena pregunta, ¿no? Sí, buena pregunta. No sé si es algo solo de los humanos, ¿sabes? Yo tengo ahí un loro y cuando le riño veo que se queda pensando la jugada, ¿eh? Y también los perros, muchos animales, los caballos, parece que tienen como un espacio en donde son ellos mismos, ¿no? Lo que nosotros decimos del ser humano es que cuando empieza a estructurarse alrededor de los 2 años, empieza a haber un espacio por dentro en donde se establece un diálogo, ¿no? Así el lactante, por ejemplo, reacciona inmediatamente a las emociones. Se llora, tiene frío, tiene calor, tiene hambre. Es como muy inmediato en las reacciones, ¿no? Y son reacciones muy fuertes. Entonces, posiblemente, ya cuando va creciendo, él aprende a controlar esas emociones. Pero ¿quién es él? Cuando decimos qué es lo que hay? Bueno, pues tal vez ese sea el espacio en donde sucede el yo y donde sucede el diálogo interior, ¿no? El diálogo interior, por otra parte, es el territorio de lo mental, territorio de las emociones, el territorio de las enfermedades mentales, del bienestar interior, ¿sabes? Es un territorio muy importante que siempre tratamos no sé por qué, desde siempre, el hombre trata de vivir huyendo de ese espacio interior, atendiendo mucho más a las cosas que están sucediendo por fuera que a las cosas que están sucediendo por dentro, ¿eh? Y de eso estamos hablando hoy, de lo que sucede por dentro. ¿Puede dañarse el diálogo interior, Daniel? Claro. Mira, todos vemos la vida cuando nos alejamos un poquitito de las personas e intentamos ver la vida de una persona con cierta distancia. Vemos que siempre esa persona tiende a hacer las mismas cosas y que esas cosas que él hace están muy en relación con las cosas que él piensa. ¿Sabes? Que no hay mucha diferencia entre la forma en que una persona piensa y una persona vive. Y así decimos, hombre, pues es normal que le haya pasado esto porque así es como piensa. O, ante esta situación, seguro que hará aquello. Porque es como un continuum, como una cosa que no tiene, que es lo mismo. Cada persona, si las vamos, así nos subiéramos así muy altos, muy altos, muy altos, y los viéramos en un recuerdo muy lejano, diríamos que la vida de una persona, y sobre todo cuando ha nacido y ha muerto, que la vida de una persona está muy armónica con su forma, su forma interior de vivir y de sentir, ¿no? Y entonces, claro, si una persona tiene pensamientos internos sombríos, pues es muy probable que tenga una vida también sombría, ¿sabes? O las dos cosas, o si la vida externa ha sido muy dura para él, pues es muy posible que internamente él también tenga un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Esas dos cosas están ahí. No vamos a entrar en cuál es primero y cuál es segundo, ¿sabes? Porque eso sería el territorio, pues, de la filosofía o de la poesía, saber quién genera quién, si es la vida interior que genera lo que hay fuera o lo que hay fuera que genera lo que hay dentro. Como médico, lo que me interesa reconocer es que eso existe, que eso está ahí, ¿eh? Para poder entender bien, cuando se estropea ese diálogo interior, cuando de repente los pensamientos no funcionan bien, ¿qué es lo que está pasando y por qué? Y Daniel, ¿puede aprenderse a mantener un diálogo interior sano? ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos, no? Pues fíjate, aunque sea difícil, yo creo que hay que insistir en el hecho de que el diálogo interior no es algo aparte
No es que nosotros estemos viviendo de una forma y con un diálogo interior distinto a nuestra forma de vivir. La mayoría de nosotros guarda cierta distancia entre lo que guarda por dentro y lo que muestra fuera, ¿sabes? ¿Y eso cómo se ve? Pues mira, se ve de muchas formas. Se ve en las explosiones de las emociones. Cuando, por ejemplo, de repente uno explota en cólera o en tristeza, en pasiones muy fuertes, es como cuando uno dice, bueno, pues esto ya no es así, esto es como yo digo. Entonces, ¿antes cómo era entonces? Pues antes era un engaño, era una falsedad. Era una distancia entre lo que él sentía por dentro. Diálogo interior no solo es pensamiento, sino unión con uno mismo, con toda la memoria, con todo el sentimiento, con todo lo que nos lleva a tener nuestras emociones, nuestras vivencias, a sentir lo que hay dentro. Pues cuando hay una distancia entre lo que uno siente por dentro y lo que está haciendo, la cara que está mostrando fuera, pues eso es una lucha. Hay continuamente una tensión, ¿sabes? Hay continuamente una tensión. Entonces, claro, tener el diálogo interior sano, ¿qué es? No podemos decir que tener el diálogo interior sano es tener un diálogo interior que contrarresta la cara que tenemos que poner, porque eso no funciona, eso se rompe, eso es estar funcionando siempre a tensión. Más bien tener un diálogo sano, se me ocurre que podría ser el acortar la distancia entre lo que sentimos y lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que pensamos, entre lo que hacemos y lo pensamos, es decir, entre la acción, el sentimiento y el pensamiento, que no haya distancia. Ser coherentes, por esta forma, ser sinceros y coherentes, ¿no? Que muchas veces nos da miedo serlo porque pensamos que se van a destapar cosas, que vamos a perder no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Pero todo eso, si lo vemos con distancia, no sirve de nada, porque las cosas acaban surgiendo y acaban viéndose tal y como son, ¿no? Entonces, el mantenimiento de un diálogo interior sano no puede enfocarse solo ahondando en el tipo de pensamiento. Hay que ahondar en el tipo de vida, en la forma en que vivimos y, por lo tanto, en la forma también en que pensamos. Las dos cosas. A veces, sobre todo cuando no nos conviene, intentamos acallar ese diálogo interior. No queremos escucharlo, ¿no? Es como la conciencia, digamos, ¿no? Que está ahí muy, muy presente, pero no queremos oírla. Ahora ya no nos conviene. No es nuestra amiga, ahora es nuestra enemiga. ¿Hay alguna forma de acallar ese diálogo interior cuando no nos interesa, especialmente? Mira, cuando no nos interesa no se puede acallar, porque sabemos que... Es más fuerte entonces que nuestras intenciones a lo mejor de amordazarlo. No se puede. Por eso, gracias a Dios, por otra parte, ¿no? Tenemos algo que se llama el inconsciente, que está demostrado que existe, y es una parte interior de nuestro sentir y de nuestro pensamiento que posiblemente es la que gobierne nuestros pensamientos. Es decir, cuando tenemos algo interiormente que no está resuelto, podemos no escucharlo, pero lo que no podemos es evitarlo o acallarlo. Hay que resolverlo. Eso está ahí siempre. Eso está continuamente ahí, ¿no? En cambio, otras veces, tan malo es pensar mucho y darle muchas vueltas a las cosas, tantas que las cosas a las que les damos vueltas acaban por ser más reales que las que están sucediendo. Es decir, comernos el coco, montarnos unas historias tremendas y estar metido en esas historias. Tan malo es eso como negar lo que hay dentro, ¿eh? Las dos cosas suceden, y las dos cosas suceden en la práctica. Personas que no quieren hablar de su interioridad, que la tienen completamente negada, que no quieren hablar de lo que sucede dentro, pero a todas luces dentro están sucediendo cosas que les deparan enfermedades, o estar demasiado tomado por una idea, por un pensamiento triste, o por un pensamiento ansioso, o por un miedo, o por una ansiedad, de estar demasiado tomado por un pensamiento. Esas dos cosas son en el fondo la misma, y es no atender a lo que está sucediendo dentro, o desatender, o atender a otra cosa, a una creación de otra cosa. Entonces, claro, el diálogo interior es posible acallarlo, porque
si es una herramienta muy útil para el lactante y para el hombre, el poder tener un centro de referencia en donde acumula las experiencias, aprende, es nuestro discurso interior, en donde vamos, o nuestro correlato, en donde vamos explicando las cosas que nos van sucediendo y construyendo nuestra idea del mundo. Eso es muy necesario para nuestro crecimiento. Por otra parte, esa propia idea del mundo que nos creamos es una determinada y no otra, y nos ciega a las otras partes que no conocemos. Es decir, lo que nos es útil por un lado, nos daña por otro porque nos ciega a una parte de lo que no vemos, ¿no? Es un bien, mejor tener diálogo interior que vivir como un animal sin ningún lugar interior, pero ese lugar interior, por otra parte, hace que nos aislemos de lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible acallar ese diálogo? Si es que es posible, es decir, dejar de estar continuamente repitiéndonos las mismas cosas, por así decir, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo es la realidad cuando uno deja de estar continuamente recreándosela y pensándosela? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se accede a ello, no? Pues posiblemente se acceda a través de la meditación, ¿sabes? A través de un tipo especial de meditación que permite dejar en reposo el discurso interior. ¿Tú estás afirmando que es posible acallar el diálogo interior a través de la meditación? Pienso que es posible, sí, pienso que es posible. Vamos a ver, hasta un punto que depende de cada persona. Todos tenemos la experiencia, porque no quiero tampoco que sea una cosa que digo o que yo afirmo, ¿no? Creo que es mejor que todo el mundo vea por dentro si lo que digo resuena, le resuena, ¿no? Todos tenemos la experiencia de estar muy tomados por una idea, ¿eh? De estar de repente obsesionados por una manera de ver las cosas, ¿no? Fijación, ¿no? Sí, coléricos, tomados por una pasión, completamente convencidos de que las cosas son de una forma y no son de otra, y con eso pues empezamos a hacer cosas, a gesticular, a tal, a atacar, a defender, a lo que sea, ¿no? Tener emociones y estar tomados por algo que está sucediendo dentro de nosotros, por una visión que tenemos en un momento. La cólera, por ejemplo, es muy traicionera, porque la cólera viene con mucha claridad y parece que uno está completamente convencido de que lo que está sintiendo es cierto. Y todos tenemos la experiencia de que después de un tiempo eso cede. O también todos tenemos la experiencia de estar así, totalmente convencidos de que eso es así, pero tranquilizarnos un poco, darnos un paseo, entrar en contacto con nosotros mismos, con la naturaleza, sentirnos un poco, y eso se relaja. ¿Ves? Eso es acallar el diálogo interior. Esa experiencia es acallar el diálogo interior. Naturalmente, hay que saber que eso existe. Para cuando uno está totalmente tomado por algo, decir, uy, tengo que parar esto. Entonces, no es que se trate de lo que yo creo, se trata de lo que yo vivo, que lo vivo igual que tú, igual que nos están oyendo. Que es cierto, que es posible. A través de un tipo especial de meditación se puede ejercitar el dejar de estar asediado por las cosas cotidianas e intentar ver las cosas desde otro plano. E incluso vernos a nosotros como un elemento más, de la misma forma que tenemos la claridad para ver la vida de otra persona y su vida interior. Es decir, esta persona pensaba así y vivió así. Nosotros también podemos ser vistos por los demás. Ahora, ¿desde qué punto nos podemos ver a nosotros mismos? ¿Desde qué punto podemos, dentro del conjunto de personas que podemos identificar, ponernos a nosotros y vernos? Decir, mira, pensando así, me está ocurriendo todo esto. Siendo así, me ocurre esto. Ese punto es un punto que en cierta forma deja en suspenso toda nuestra manera interna de vernos, porque nos alejamos de eso. Ese punto se puede ejercitar a través de la meditación. Pues hemos llegado al final del tema de hoy. Bueno, al final del cuestionario, de las preguntas, porque seguramente el tema daría para mucho más, pero en la televisión el tiempo es implacable y nos debemos a él, principalmente. Bueno, a él y a la publicidad. También a la publicidad en mayor medida, evidentemente. Pero en fin, a lo que vamos. Daniel volverá
el martes de la semana que viene, en pleno mes de diciembre, si me ven sudar, pero es que el sol, el Lorenzo está pegando fuerte, ¿eh? Te pones al solecito en pleno diciembre, jolín, después dicen, no, cambio climático, no, que se vengan aquí una mañana a grabar contigo. Verán cómo le caen las gotas de sudor, verán cómo sudan lo suyo. Daniel, que muchísimas gracias una semana más, nos ha quedado mucho más claro el tema del diálogo interior, que verdaderamente existe, ¿no? Y muchas veces, si no fuera por él, estaríamos perdidos, también hay que decirlo. Totalmente, es decir, que lo necesitamos, es una herramienta que necesitamos. Nos abre los ojos. Nos los abre y nos los cierra a la vez. Es decir, nos los abre porque gracias al diálogo interior existimos, tenemos como una referencia que somos nosotros y podemos juzgar lo que nos está pasando, meditar, aprender, evolucionar, tener una propia interpretación del mundo. Nos vamos creando, nos vamos imaginando cómo es el mundo, las cosas que nos van a pasar. Pero esa propia imaginación a veces se desboca y nos creemos que el mundo es de una forma que no es. Y entonces es cuando nos ponemos enfermos. Y entonces la meditación sin objeto, es decir, meditar no es pensar, ¿eh? Es un ejercicio. En este caso, meditar sería, pues, pasear, dejar de pensar, dejar de proponerse algo. Una meditación sin objeto de meditación, sin pensar en cosas concretas, sin tratar de repetir cosas concretas, sino puramente dejar la mente en reposo, dejar la mente en reposo. Eso libera muchas tensiones internas.